Bien, en nombre de Dios y la patria se abre la sesión. ¿Tiene cuenta? Hay una cuenta de parte de la señora secretaria. Viene llegando de la presidencia y anuncia que la Comisión de Régimen Interno, en sesión celebrada el día de hoy, autorizó el uso de la sala de lectura para el día jueves 2 de junio a fin de efectuar la presentación del libro La cultura Chinchorro, pasado y presente del académico Dr. Bernardo Arreaza. Y también esto fue pedido por la comisión por un acuerdo para el 17 de junio para que la organización Trama ocupe también la sala de lectura Red de Trabajadores de Cultura. Es una agenda propia de ellos. Sí. Estos dos eventos que fueron solicitados a la Cámara. Muy bien. Bien, pasamos entonces ahora a continuar con el estudio de nuestro proyecto que se basa en un mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República, que crea el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Vamos a irnos a la indicación 232, antes de la indicación 232, el número 4. Sí. Para saber de qué se trata la indicación, tenemos que saber de qué se trata primero el artículo transitorio que estamos viendo de la creación de este ministerio. Señora secretaria, tiene la palabra. Número 4, determinar la dotación máxima del personal de las subsecretarías y del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, a cuyo respecto no regirá la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto conforme ley número 29/2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado sobre el estatuto administrativo. ¿Las indicaciones, presidente? Sí, la indicación 233, que es igual. Vamos a ver, la 232, ¿son iguales? No. Sí, la indicación 232 y la 233 del señor Poblete Rivas son iguales. Y lo que hace es eliminar en el número 4 la frase "y del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, a cuyo respecto no regirá la limitación establecida en el inciso segundo", y todo el párrafo que continúa. La que es distinta es la del diputado Telier. Disculpe, pero la 232 del diputado Boleta, no sé si estoy muy cansado, ¿no? Pero es igual. Es igual lo que pretende. Porque lo que dice sustituye. Eliminar servicio. Mira lo que se llama esa persona. Elimina el servicio. Y del Servicio Nacional del Patrimonio. Sí, eso eliminaría. Y eso es lo que dice la número 232, ¿no? Lo que pasa es que el diputado copia todo el artículo. Entonces, no, sí está bien, pero... en el fondo es lo mismo. Perfecto, ya, ok, ya, sí. Entendí. Son admisibles, ¿está? Elimina, hay que sí, al eliminar son admisibles, hay que pronunciarse. Una sustituye. La que sustituye es inadmisible. Lo que pasa es que el coloco sustituye, pero en el fondo elimina. No está sustituyendo todo el párrafo, solo está eliminando la frase "y del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural", a cuyo respecto, y todo el párrafo que continúa. Lo elimina, no lo está sustituyendo. Ofrezco la palabra ¿sí? Al diputado Poblete, don Roberto. Gracias, presidente. Debo decir que llegó el calor a la sala. Quiero aclarar una cosa en esta indicación. Determinar la dotación máxima del personal de la subsecretaría, yo restablecería, en vez de sustituir, restablecería eso que está en principio eliminado, y del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, lo restablecería. Pero lo que sí tengo, mi acotación es "a cuyo respecto no regirá la limitación establecería". Y eso ahí me gustaría que nuestro Ejecutivo nos dijera por qué no va a regir el artículo 10, la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley 18.834, que tiene que ver con el 80-20. Lo que pasa, estimado colega, que si usted hace eso que nos ha dicho, pasa a ser inadmisible. No hay indicación. Porque lo dejo
igual como lo tenía el Ejecutivo, establecido el sustantivo, y Prime desde a cuyo respecto, ¿no? a cuyo respecto no regirá eso. Prime desde ahí en adelante, eso es lo que está diciendo. Si lo O sea, elimina, no es Dice, inadmisible, el Ejecutivo dice a cuyo aspecto no regirá, y yo dije a cuyo aspecto el respecto regirá la limitación. O sea, sería determinar la dotación máxima de personal de Subsecretaría de Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, a cuyo respecto, o sea, el no, entonces eso es inadmisible. Lo que no es inadmisible es que que lo elimine. estás diciendo que va a regir Claro. Si lo elimina, Porque usted le está entregando una, ¿cómo se llama? Una atribución, una función al Ejecutivo, cosa que nosotros no podemos hacer. Si Perdón, usted lo presidente, elimina, si presidente, usted lo elimina puede ser, pero si presidente. usted lo sustituye. Diputado Telía. ¿Podría el Ejecutivo explicarnos qué significaría si se mantiene a cuyo respecto no regirá y se cambia porque regirá o con la limitación establecida? ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? ¿O qué causas produce? ¿Señora Nibia? Señora Nibia. Presidente, por su intermedio, primero decir que de acuerdo a la Constitución Política esta es una materia de exclusiva facultad de la Presidenta de la República, por tanto la indicación es inadmisible. Dicho esto, señalar que esta es una materia, más allá de lo que opinen los sectores, el ámbito sectorial, la autoridad sectorial que trata un proyecto u otro, esta es una materia en la cual evidentemente la Presidenta y el Ministerio de Hacienda tienen un rol muy central. Habrá un proceso que ya se ha iniciado de trabajo con los gremios, con las distintas instituciones. Habrá que analizar cuáles son las nuevas plantas, hacer las distinciones dentro de cada escalafón. Las instituciones no son muy similares en este campo, por tanto habrá que trabajarlo de manera muy, muy detallada y sabemos que en general la disposición va a ser acercarse lo que más se pueda a la norma del 80-20. Pero habrá que estudiar si ello es procedente en cada uno de los escalafones. Insisto, esta es una materia privativa de la Presidenta y esta es una disposición que no hay ni una posibilidad por parte nuestra de entrar a analizar, puesto que es una política además del Ejecutivo en distintos órganos que crea en el Estado. Gracias. Sí, yo quiero señalar lo siguiente, que como mencionó su indicación el diputado Poblete, es inadmisible. La 233 del diputado Rivas es admisible porque elimina, no agrega. Elimina, solo dejaría, el diputado Rivas dice determinar la dotación máxima del personal de las subsecretarías. Hasta ahí llegaría ese numeral. El resto lo elimina completo. Lo del diputado Teller, eso es otra cosa. Perdón. Es lo mismo que la 232, tiene razón. A cuyo respecto no regirá por la palabra con. No regirá por con. O sea, diría determinar la dotación máxima del personal de la Subsecretaría del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural con la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10. Pasaría a ser inadmisible también. Por lo tanto, solamente la 233 sería admisible. Diputado Torres, ante la duda. Sí, gracias. Una duda de admisibilidad porque lo que aquí se está estableciendo en la 232 y la 234 en definitiva es que teniendo la facultad de determinar la dotación máxima se establece o se regirá una limitación ya existente para dicha determinación de la dotación establecida. Entonces, no sé cuál es la nueva atribución que estaríamos otorgando. Y eso es lo que me gustaría que se explicara, porque si esa es la causal de inadmisibilidad, me queda poco claro. Sí, me aclara. Sí, porque quiero que me lo aclare. Me aclara la secretaria, y le podemos dar la palabra a ella también, que todo lo que es la construcción de una planta es iniciativa exclusiva. Toda la construcción de una planta. Incluso establecer, los límites ya existentes. Sí, sí, porque está dentro de la ley. Entonces, solamente ya, uno puede eliminar. Si tú bajas, mantienes o bajas, puede ser, claro, pero no aumentar. Me queda claro. Desgraciadamente. ¿Queda claro? Don Roberto. Yo quiero hacerle una pregunta a nuestro ejecutivo, que es la siguiente. El Estado está
¿En qué parte del reglamento o de las leyes dice que el Estado está eximido de cumplir las reglas? O que baste con una observación, con una cosa para hacer una inobservancia de una ley que existe. ¿En qué minuto el Estado puede decir, ¿sabes qué? Esta ley no la vamos a cumplir? No puede. Yo creo que no, porque existe una ley que el Estado debiera obligarse a cumplir como primer empleador. El Estado es el peor empleador, ya lo hemos dicho tantas veces. No solamente en este caso, perdón, ministro, no tiene nada que ver con esto. Todos los servicios públicos, estuvimos hasta con la Comisión de Derechos Humanos, donde un señor nos dio una clase de lo irregular, lo ilegal que es el Estado de Chile. En determinados momentos, un señor que lleva 25 años honorario, o sea, no tenía ningún asidero su planteamiento. Entonces, cuando uno dice que el Estado tiene chilenos que están en planta, otros a contrata, otros están en el Código del Trabajo, en honorarios que están en permanente y temporales, y subcontratados, uno dice, no, esto no puede ser, y además una ley que dice que esto no debe ser. Entonces, ¿por qué el Estado está haciendo un organismo en que dice, ¿sabes qué? Nosotros, la ley esa no la vamos a cumplir. Eso es lo que me preocupa en este caso, porque se estamos estableciendo un sistema de cultura nueva, una mirada nueva, porque para mí este ministerio representa muchas cosas. Por lo tanto, discúlpeme, a lo mejor me apasiono con ciertas cosas y a veces, como no soy técnico, no soy abogado, capaz que no las puedo explicar bien. Pero aquí me parece que decir, nosotros esta ley no la vamos a cumplir, ¿pero por qué? Perdón, diputado, colega, Gracias. a mí me gustaría que me respondiera una pregunta La que usted por mi intermedio. Sí, por su Se la hago a intermedio. usted mismo. ¿Dónde dice que el Estado no va a cumplir la ley, a su juicio? En el numeral 4, para que me A ilustre. cuyo respecto no regirá la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 de la ley 21. ¿Me entiendes? Ahí dice clarito. Dice clarito. Eso no es incumplir la ley, digamos. Pero obvio, pues, si estamos hablando... No necesariamente. A ver, me gustaría dar la palabra al Ejecutivo para que nos explique el por qué no regirá esta limitación, digamos. Diputado, por su intermedio, yo no quisiera entrar al debate que legítimamente plantea el diputado Poblete, porque no es el ámbito de nuestras competencias, además como Consejo Nacional de la Cultura. Lo que sí expresar que el proyecto y el informe financiero contempla el traspaso, a lo menos a condición de contrata, a todo el personal que está en condición de honorarios permanentes. Por eso que ustedes van a ver en el informe financiero incluso que hay costos asociados. Por ejemplo, los 80 y tantos personas que están en el Consejo de Monumentos Nacionales, que están honorarios hace incluso a veces 20 años, todos van a pasar a lo menos en condición de contrata. ¿Y por qué se dice a lo menos en condición de contrata? Porque de acuerdo al estatuto administrativo y las normas permanentes, uno debe hacer concurso para postular a la planta. Entonces quisiera precisar esto, diputado, no es que vayamos a tener un ministerio o un Servicio Nacional del Patrimonio con gente a honorarios permanentes. Lo que debiéramos tener es gente que está en planta y gente que está en contrata. Y obviamente de manera muy excepcional y cuando así se requiera, se contratarán servicios vía honorarios, que es lo habitual dentro del Estado. Pero no vamos a tener la misma situación que tenemos hoy día, donde efectivamente tenemos en ambas instituciones un número importante de gente a honorarios permanentes. Quisiera hacer esa precisión, sin perjuicio de dejar claro que no es materia de nuestra competencia el tema de plantas y los equilibrios entre planta y contrata. Muy bien. Según lo declarado, es el 232 y el 234 se declaran inadmisibles. Pido que se vote la admisibilidad, presidente. Del 232 Sí. y el 234, diputado Teller. ¿Quiere que se vote la admisibilidad? Es que, bueno. ¿Quiere que votemos la inadmisibilidad? Muy bien, está la 232, la inadmisibilidad de la 232 la pongo en consideración. Quien vote a favor señala que es inadmisible. Vota a favor de la mesa, que está declarando inadmisible el 232. Señor Espinosa. Señor Faría.
¿Cómo era? Si vota a favor. A favor. Por eso, pero es que siempre me enredo yo mismo. Señora A Fernández. favor. En contra. Señor Godoy. Señora Hoffman. En contra. Señor Poblete. En contra. No está señor Racla, señor Díaz tampoco. Señor Telier. En contra. Señor Torres. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Es admisible. Según Es considerada, según la comisión, admisible la 232. La 234 también es declarada inadmisible. Quien vote a favor, vota a favor de la inadmisibilidad. Es distinta. Es que sabe una cosa, Dígame, diputado. a mí no me ha quedado clara la explicación del Ejecutivo. Porque, ¿qué es lo que hace la diferencia? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Si es que rige la limitación o no rige la limitación. Yo lo pregunté al comienzo, pero creo que no ha sido respondida esa pregunta. Presidente, por su intermedio, responder la consulta del diputado Telier. La norma del Estatuto Administrativo dice que debe haber una proporcionalidad de un 80% de planta y un 20% de contrata en la dotación de personal. Por la vía de ley de presupuesto, se modifica esta norma que es legal para autorizar al Ejecutivo a no tener esta estructura. Insisto, independientemente de lo que cada uno pueda pensar respecto de esa materia, el Ejecutivo ha tomado una decisión de, al igual como lo ha hecho vía ley de presupuesto, autorizar a que esto pueda variar. Y en general lo que hace el Ejecutivo es que distingue entre escalafones auxiliares, administrativos y técnicos, donde en general tiende muy fuertemente a establecer el 80-20, incluso a veces más del 80%, y en materia de escalafón profesional habitualmente hace una relación un poco más, no tan fuerte en 80-20, va a veces a 60-40, en fin. Insisto, ese es el efecto. En términos económicos no tiene ningún impacto, porque los funcionarios de planta tienen los mismos remuneraciones, beneficios, la misma situación que el contrata, salvo que el contrata se renueva cada año dependiendo de la evaluación que haya y por supuesto de los recursos. Eso quisiera explicar. Ahora, ¿puedo hacer otra pregunta? Si se dice a cuyo respecto no regirá la limitación, ¿eso tiene algún perjuicio para los trabajadores o no lo tiene? Sí, por favor. Diputado, evidentemente que para la carrera funcionaria todo funcionario aspira a estar en planta, legítimamente, porque eso le da estabilidad en el tiempo. Ahora, esa estabilidad en la planta va acompañada de un principio fundamental, y es la carrera funcionaria por la cual uno ingresa mediante concurso público, que es una materia que fue resuelta antes de salir de la sala, ¿no?, respecto al encasillamiento. Entonces, es un conjunto de normas que tienden a que el funcionario desarrolle su actividad de manera permanente, más allá incluso de los gobiernos de turno, y todos los funcionarios, y quiero ser bien honesta, todos los funcionarios en general buscan estar en la planta, pero evidentemente todos los órganos del Estado tienen que tener esta flexibilidad para poder también ir haciendo cambios respecto de aquellos funcionarios que se estima que no son todos los eficientes. Esa es la situación. Quisiera ser muy franca en esta materia. Son miradas distintas las que tiene el Ejecutivo respecto a lo que legítimamente tienen los funcionarios. En términos remuneracionales no tiene ninguna implicancia. Gracias, señora Nidia Palma. Diputado Telier. Bueno, yo voy a pedir que se vote la admisibilidad. Ok, bien. Se vota entonces la inadmisibilidad. Tengo una duda. ¿Sí? Yo la declaro inadmisible. Diputado, Por eso, sí, vamos a votar. Está declarada inadmisible, por eso vamos a votarla, pero antes le voy a dar la palabra a la diputada Maya Fernández, que me la ha solicitado. La del diputado Telier.
Diputada Maya Fernández. Una consulta. La aprobación, de la cual yo estoy a favor, pero igual tengo la duda, ¿podría afectar el traspaso de los honorarios a contrata en el nuevo ministerio, por ejemplo? ¿Esa es la pregunta? Sí. Ya. Gracias, diputada Fernández. Doña Nidia. Diputada, son cosas distintas, entiendo yo. Habría que hacer unos acompañamientos, acompasarlo temporalmente, porque en el caso del Consejo de la Cultura hay un número muy grande de personas que trabajan a honorarios permanentes. Nadie puede pasar de la calidad de honorario permanente a la planta. Uno puede pasar a la contrata y de acuerdo a la norma general concursar para entrar a la planta. Entonces podría ocurrirnos en una primera etapa de aprobarse una norma como la que se está proponiendo, que queden fuera porque no superan el 20% de la contrata. Esto particularmente uno lo puede constatar en el caso del Ministerio de la Cultura. Tal vez en el servicio del patrimonio es un poco menos porque es un servicio que en general tiene planta. En el caso del Consejo Monumentos, prácticamente todos son honorarios y hay que pasarlos a la contrata. Si usted tiene restringido al 20 justo en profesionales, puede que no tenga cupo para que entren a la contrata y ahí se nos complica el protocolo porque entrarían entonces a mantenerse como honorarios permanentes. El tema tiene una cierta complejidad, pero insisto, evidentemente cualquier funcionario quisiera estar en planta, es como la aspiración de cualquier funcionario público. Muchas gracias, señora Nidia Palma. En votación la admisibilidad, entonces, la inadmisibilidad de la 234. Quien vote a favor la declara inadmisible como la mesa. Señor Espinosa. Señor Farías. A favor. Ya está. Señora Fernández. En contra. Señor Godoy. A favor. Señora Hoffman. Señor Poblete. En contra. Señor Telier. En contra. Señor Torres. 1, 2, 3, 4. Es admisible, presidente. Considerada admisible por la comisión la 234. Bien, ahora entonces tenemos que pasar a votar la... 5, 6, 7, 8. ¿Puede hacerlo ella? No. No. No lo puede hacer el Ejecutivo. O sea, para el acta, lo tienen que hacer solo los diputados. Muy bien. Vamos a ir a la... Entonces con el Ejecutivo, presidente, yo ¿Perdón? hago reserva de constitucionalidad. Muy bien. Se hace reserva constitucional. Pero es que no hemos aprobado todavía el artículo, ¿ah? O sea, perdón, la indicación no la hemos aprobado. Estamos en la admisibilidad. No tiene sentido. Vamos a votar la indicación 232. Sí, es que estoy pensando qué hago con la 233, porque es casi igual, pero no igual. No, es al revés. Sí, por favor, tiene la palabra, Gracias. mientras yo me trato de Lo que concentrar. pasa es que la 232 y la 234 tienen efectos similares, porque lo que hacen es, en definitiva, establecer que no regirá la limitación, a diferencia de la 233 que elimina la atribución de incluso poder establecer la dotación del Servicio Nacional. Entonces, tenemos que definirnos si Tiene vamos a darle la atribución Hay que y votar si la se la 233. damos con la limitación o no. Y Bien, eso o es sea, 232 y 234. Por lo tanto, hay que votar la incongruentes 233 primero. O la 232 con la 234 y se cae la 233. Ah, lo que claro. quiera. No, porque la 233 la elimina. Se cae Elimina. la otra, al revés. Pero por eso hay que votar primero la que se elimina. Primero hay que votar la que elimina todo, por razones obvias, digamos, porque si se aprueba esa, no hay más discusión respecto a todo el resto. Se vota entonces la indicación número 233 del diputado Rivas, que elimina desde y del Servicio Nacional, o sea, solamente deja determinar la dotación máxima del personal de las subsecretarías.
y de ahí el resto queda todo eliminado. En votación, 233 el diputado Rivas. En votación. Señor Espinosa. No. Elimina la dotación de la determinar la atribución de determinar la dotación. No está eliminando y del Servicio Nacional del Patrimonio. No. Eso estamos votando, No. perdón, presidente. Lo que, a ver, estimados colegas, lo que dice el número 4 es determinar la dotación máxima del personal de las subsecretarías y del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, etcétera. Sigue. Y lo que dice el diputado Rivas es que solamente él elimina y del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, o sea, que solamente determine la dotación máxima del personal de las subsecretarías y el resto no lo determina. Propone eliminar todo, presidente, porque está completo. Y del Servicio Nacional, a cuyo respecto está entre comillas. Lo que Sí, po. hace es eliminar. Por eso, no solamente eso digo, el Servicio sí. Nacional No. Patrimonio Cultural, sino que hasta donde dice estatuto administrativo. Sí, eso es lo que he dicho. O sea, solamente quedaría el texto, quedaría determinar la dotación máxima Exacto. del personal de las subsecretarías. Hasta ahí. Y el resto lo elimina Sí. esta indicación. Por eso la tenemos que votar. Sí. Señor Espinosa. Señor Farías. En contra. Señora Fernández. Señor Godoy. Señora Hoffman. Señor Poblete. En contra. Señor Telier. En contra. Señor Torres. Ya, unánimemente en contra. Unánime, rechazada la 233. Entonces ahora la 232 y la 234, que habría que conjugarlas, digamos. Lo que sí tengo una consulta al diputado Poblete, porque el diputado Poblete habló de un arreglo que le quería hacer, pero quiero saber exactamente qué es. Había eliminado la frase y del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. Se reintegra esa frase. Y del Servicio Nacional de y del Servicio Nacional de Lo que Patrimonio hace Cultural. es que rija Eso. la limitación. Elimina la palabra no, más fácil. Lo único que elimino es la palabra no. Se quería determinar la dotación máxima del personal de la Subsecretaría de Servicio de Patrimonio Cultural, a cuyo respecto regirá la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10. Que es igual al diputado Telier, porque el diputado Telier le Sí. propone con. Y lo que dice el Ejecutivo ahí es que si ponemos eso, viene el problema de las contratas versus las plantas. ¿Eso es? Ok. Ya. Muy bien. Señor Espinosa. 232, 234, la indicación. A favor, y quiero justificar por qué. Porque recién nosotros estábamos aprobando la admisibilidad. Y claramente nosotros no tenemos facultades para intervenir, digamos, en este tipo de situaciones que son de exclusiva facultad del Ejecutivo. Pero yo creo que el ánimo de la Comisión es establecer un reordenamiento de los funcionarios públicos en orden a cumplir efectivamente lo que la ley mandata en el Estado de Chile. Eso, presidente. A favor, entonces. Sí, favor sí, del a favor, sí, contenido, por sí. favor. Señor Farías. Yo voto en contra porque quiero justificarlo también por lo señalado por el Ejecutivo. O sea, el argumento del Ejecutivo señala que esto puede traer problemas respecto a la conformación de la planta en el 80-20. Yo no tengo por qué creer que el Ejecutivo me va a estar no diciendo lo que efectivamente, digamos, puede ocurrir. Y frente a eso yo quiero, con mi voto, de alguna manera proteger el que efectivamente las personas que están a contrata puedan pasar a la planta, que es mi interés, digamos, mayoritariamente, y que no se produzca este problema que eventualmente se produciría de acuerdo a lo que el Ejecutivo está señalando. Por eso mi voto es en contra. Sí. Señora Fernández. Voy a votar a favor y quiero argumentar. Yo creo que hay que empezar a mirar el Estado por dentro.
y esto no tiene que ver solo con el Ministerio de las Culturas ni con el ministro, que yo creo que tiene la mejor disposición con los trabajadores, sino cómo empezamos a mirar nuestro Estado. Y además, votar en contra es que el tema queda acá y no se aborda. Y yo creo que esto da una oportunidad. Obviamente todos queremos pensar lo mejor para los trabajadores y las trabajadoras, que es lo que está en horario pasada de contrata, pero creo que esto permite seguir abordando el tema. Votar en contra es que aquí se cierra y no se aborda. Por tanto, mi voto es a favor. Muchas gracias. Señor Godoy. Yo también quiero justificar, presidente. La verdad que yo voy a votar en contra porque creo que en la práctica todo este buen espíritu que se manifiesta aquí no se va a generar. Y me parece que no debiéramos hacer esta discusión aquí, en el Ministerio de la Cultura. Creo que es una discusión mucho más amplia que simplemente radicarla a este ministerio y cargar un tema tan complejo solamente a la voluntad de este ministerio. Creo que todos esperamos, de hecho lo hemos manifestado en reiteradas ocasiones, que las condiciones en las cuales trabaja la gente dentro del aparato público sean las más idóneas y las mejores. Pero yo creo que muchas veces se utiliza este mecanismo de flexibilidad laboral para poder darle empleo a otras personas que en otras condiciones no las tendrían. Y yo creo que lo que se va a lograr hacer aquí, si nosotros aprobamos esto, es que menos gente va a poder trabajar. Y creo que eso es un error. Entonces sería otra vez. Señora Hoffman. Señor Poblete. A favor. Señor Tellier. Yo a favor. Yo lo único que diría es que en algún momento se tiene que empezar una discusión. Pero quiero dejar sentado que si en la discusión posterior en sala todavía queda el trámite del Senado y se puede llegar hasta comisión mixta incluso, Tribunal Constitucional. hasta Tribunal Constitucional, como ya se ha dicho, pero que si efectivamente en el transcurso de la discusión viéramos de que esto es perjudicial para los trabajadores, claro, tendríamos que ver nuestra opinión. Pero si no aprobamos como está el artículo ahora, la discusión se acaba aquí. En eso comparto yo lo que dice la diputada Maya Fernández y por eso voto a favor. Señor Torres. 5 a favor, 2 en contra y una abstención. Aprobable. Aprobado el 232 y 234. ¿Usted hace reserva de constitucionalidad, diputado Godoy? ¿Sí? Sí. Usted tiene que ratificarle la sala. Bien, sí, Informo, ¿no? sí. Se informa y después hay que esto tiene que ser ratificado en sala. Vamos a la número 5, donde hay al numeral 5 y hay una indicación también del diputado Poblete y Rivas. La 235 está retirada. Muy bien. Presidente, número 5, disponer sin solución de continuidad el traspaso de todos los funcionarios y funcionarias titulares de planta y a contrata desde el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, incluidos los funcionarios y funcionarias que desempeñen labores permanentes en la Secretaría del Consejo de Monumentos Nacionales, a las subsecretarías del Ministerio o al servicio según corresponda, quienes mantendrán al menos el mismo grado que tenían a la fecha de traspaso. En el respectivo decreto con fuerza de ley que fije las plantas de personal se determinará la forma en que se realizará el traspaso y el número de funcionarios o funcionarias que serán traspasados a cada una de las entidades antes señaladas, por estamento y calidad jurídica, pudiéndose establecer además el plazo en que se llevará a cabo este proceso. La individualización del personal traspasado y su encasillamiento cuando corresponda se realizará a través de decretos expedidos bajo la fórmula por orden del Presidente de la República, por intermedio del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Muy bien, la indicación 235 está retirada por el diputado Poblete. Y el diputado Rivas presentó una indicación para eliminar en el numeral 5 la expresión o al servicio según corresponda. Y es la indicación 236. ¿Se pasa a votar la indicación 236? Señor Espinosa. En contra. Señor Faría. En contra. Señora Fernández. Señor Godoy. Señora Hoffman. Señor Poblete. En contra. Señor Tellier. En contra.
Señor Torres. Rechazada. Muy bien, rechazada la 236. El número, vamos al numeral número 6. No, el 6 no tiene indicación. Sí, pero hay que leerlo porque tenemos que aprobarlo. Es el 6. Número 6. Los requisitos para el desempeño de los cargos que se establezcan en el ejercicio de la facultad de este artículo no serán exigibles para efectos del encasillamiento respecto de los funcionarios o funcionarias titulares y a contrata en servicio a la fecha de entrada en vigencia del o de los respectivos decretos con fuerza de ley. Asimismo, a los funcionarios o funcionarias a contrata en servicio a la fecha de entrada en vigencia del o de los respectivos decretos con fuerza de ley y a aquellos cuyos contratos se prorroguen en las mismas condiciones, no les serán exigibles los requisitos que se establezcan en los decretos con fuerza de ley correspondientes. Número 7. Vamos al número 7. El uso de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones respecto del personal al que afecte. A. No podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral del personal traspasado. B. No podrá significar pérdida del empleo, cesación en funciones, disminución de remuneraciones ni modificación de derechos previsionales del personal traspasado. No podrá significar la pérdida del beneficio del desahucio. Tampoco podrá importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios o funcionarias fuera de la región en que estén prestando servicio, salvo su consentimiento. En caso que la funcionaria o funcionario manifieste su voluntad de mantenerse en la misma región de su desempeño habitual, mantendrá la misma función u otra similar o pertinente a su profesión o experticia administrativa. C. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios y funcionarias, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores y trabajadoras del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste general antes indicado. Está la indicación 237 del diputado Poblete, que en el fondo lo que hace es sacar el no. Es igual a la del diputado Rivas. Igual a la 238 del diputado Rivas, que dice sacar el no. No la saca, al revés, le coloca la que no se absorberá. Ah, perdón, sí, tiene razón. No se absorberá. Sí. Esa sí que es inadmisible, presidente. No, sí, yo lo tengo puesto como es inadmisible las dos indicaciones. Porque tiene incidencia presupuestaria. Absolutamente. Son inadmisibles. Seguimos adelante. La letra D. 239 A, el artículo transitorio. Sí, letra D. Los funcionarios o funcionarias traspasados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el tiempo computable para dicho reconocimiento. Al segundo artículo transitorio, por eso el siguiente. Hay una indicación de la 239 del diputado Poblete que incorpora una serie de letras al numeral 7. Son todas inadmisibles. Igual al diputado Rivas. Claro. ¿Quiere? Inadmisible. No, la completa. 239 y 240 son declaradas inadmisibles. Porque está metiéndose, la indicación se mete en lo que es la organización del servicio y eso solo le corresponde por ley a la Presidenta de la República. Así que es claramente inadmisible. No hay por dónde. Vamos al número 8. Numeral 8. 8. Traspasar en lo que corresponda a los bienes que determine desde la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural o a la Subsecretaría del Patrimonio Cultural y desde el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes para que sean destinados al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. La indicación del diputado señor Poblete y el diputado señor Rivas son iguales y elimina en este numeral 8 la frase al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Muy bien, es retirada la 241 del diputado Poblete y la otra tendríamos que votarla porque no está el diputado Rivas. ¿Y por qué elimina?
Ah, no, Y elimina solo el elimina. servicio. Sí, Sí, se elimina. solo elimina, así que... Sí. En votación la 242 del diputado Rivas. Señor Espinosa. Señor Faría. Contra. Señora Fernández. Señor Poblete. En contra. Señor Telier. Contra. El señor Reacte. No lo vi entrar. Abstención. Y señor Torres. Rechazada la 242. Vamos a la número 9, numeral 9. 9. Para la dictación del o los decretos con fuerza de ley de conformidad al presente artículo, la autoridad tomará conocimiento de la opinión de la o las entidades nacionales que agrupen a las asociaciones de funcionarios del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. Las indicaciones 243 y 244 son iguales, del señor Poblete y del señor Rivas, para sustituir la frase tomará conocimiento de la opinión por deberá contar necesariamente con la participación. ¿Es admisible eso? Sí, ¿cierto? Admisible. Es admisible, sí. Diputado Poblete. Esto, claro, esto, presidente, va en la línea de lo que ya hemos conversado, que tiene que ver con la participación, cómo se recogen las buenas ideas de las personas que tienen expertise y trabajan en el área. O sea, ya lo hemos visto, que no solamente hemos solicitado que desde la ciudadanía misma organizada nos lleguen las buenas ideas, sino que también de la gente que está allí y que ha logrado una expertise en su trabajo. Eso. Sí, no, lo que pasa es que estoy viendo que yo tenía una indicación que no sé por qué no está acá. O sea, no se pasó, digamos. Es igual, no sé. No. voy a contestar ahora. ¿Te la declaraste inadmisible? Es distinto, pues me la declaré inadmisible. No, es distinto porque la indicación dice, o sea, lo que cambia es considerar la opinión de dichos funcionarios, que es distinto a deberá contar. Dice, durante el proceso de la dictación de los decretos con fuerza de ley se incluirá la participación de todos los funcionarios y funcionarias del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Consejo Monumentos Nacionales y de la Dirección de Bibliotecas y Archivos. La autoridad considerará la opinión de dichos funcionarios. Esa es la indicación. Esa sí que es inadmisible, porque es obligatoria, es consultiva, en cualquier caso. Me declaro inadmisible a mí mismo. Es que esa es obligatoria. Deberá, considerará. Pero sí, ¿cuál? ¿La 9? Es la 9, lo que dice la 9 del diputado Poblete y la del diputado Rivas es que deberá contar con, necesariamente con la participación de las o las entidades. Pero también es lo mismo. Había que definir los términos, porque deberá contar. No, deberá contar necesariamente con la participación. Pero por eso ahí tienen que definir cuáles son los términos que quieren poner o no. Deberá considerar la participación y acá considerará necesariamente con lo que considerará la participación, lo que dicen. No, si está claro que la mía es inadmisible, porque se considerará la opinión de los funcionarios, por lo tanto es inadmisible, según lo que usted mismo me está planteando. Es que eso es lo que quiero. A ver, diputado Torres, diputado Telier. Una consulta. Nosotros ya tuvimos esta discusión. Calma. Ya tuvimos esta discusión en virtud del ámbito reglamentario, ¿no? ¿Cuál fue el resultado de esa discusión? Me gustaría saberlo para poder... porque es lo mismo, en definitiva, en términos de procedimiento. Entonces quisiera saber cuál fue el resultado de esa discusión. ¿Nos acordamos de eso? ¿No? ¿Ah? Yo lo tengo acá. ¿Sí? A ver, lo tiene el secretario. Presidente, en la página número 12, en la indicación 40 y 41, se presentó la indicación del diputado Poblete y el diputado Rivas, que señalaba que en la confección del señalado reglamento, haciendo referencia a aquel que debía dictar el Ministerio para determinar su estructura organizativa interna,
deberá necesariamente contemplar la participación de la o las entidades nacionales que agrupen a las asociaciones de funcionarios del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. Esas dos indicaciones fueron aprobadas por 4 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones. ¿La participación fue a favor? Por supuesto. ¿La obligación de la ordinanza? No. Deberán contemplar la participación, sí, es la indicación 40 y 41. Es cierto, fue aprobada. Bueno, tener gente de buena memoria que se acuerda de esos Ya. detalles. Para uno que no se acuerda lo que hizo en la mañana. Es la indicación 40 y 41 del comparado que tienen ustedes, que fue efectivamente, yo la tengo aprobada acá también. Sí, señora Nivia. Presidente, compartiendo el espíritu, yo creo que las palabras son muy importantes de cuidar en la redacción de la norma, porque de acuerdo a nuestra Constitución hay 2 poderes que participan en el proceso legislativo, ¿no? En primer lugar, por cierto, el Parlamento y el Ejecutivo, la Presidenta de la República como co-legislador. Si la norma uno la lee así como está la indicación, pareciera que, al igual como la norma que ya se aprobó, que decía en la confección, esta norma diría que incorporamos una norma que es básicamente constitucional, ¿no? De decir que las asociaciones de funcionarios también participan de la dictación del DFL, que como ustedes saben es una facultad delegada de la ley. Entonces, ¿cuál creo yo que es el espíritu de la propuesta? Es que la autoridad para dictar el DFL deberá escuchar la opinión de las entidades, porque de acuerdo a nuestra Constitución política, las personas, los ciudadanos, incluyendo sus organizaciones, no son órganos legislativos. Tal como está esta indicación acá sería inconstitucional. Pero entendiendo que el espíritu es el mismo que animó al Ejecutivo, y ustedes buscando afianzar más esa norma que el Ejecutivo plantea, yo creo que sería muy importante ver cómo uno la redacta para decir que la autoridad para la dictación de los DFL, que tienen que ver con materias propias del Ejecutivo, deberá escuchar la opinión de las asociaciones. Y yo creo que eso responde al objetivo que se persigue y por lo demás que lo ha expresado el ministro reiteradamente. Diputado Torres. Sí, es que en la indicación que fue debatida la vez pasada, la redacción decía deberá contemplar la participación. Aquí dice deberá contar necesariamente con la participación. Tratando de buscar un poco en el ánimo y siendo concordante con el debate que se tuvo la otra vez, porque nosotros dijimos, los que defendimos la tesis de admisibilidad, es porque lo que establecía esa redacción es que no era parte, digamos, de la dictación del reglamento, era parte del proceso de construcción. Con esa redacción, por lo menos, logramos entender que así era, y no era parte ni de la firma, que eso sí es una potestad exclusiva del presidente de la República, o presidenta de la República. En este caso, yo creo que debiéramos aprobarla en la misma línea, o sea, con la misma redacción, porque ya está aprobada la redacción de esa manera. Entonces, al decir deberá contemplar la participación, no es lo mismo que decir deberá necesariamente contar con la participación. No sé si logro explicar la diferencia, porque lo que nosotros queremos garantizar es que en el proceso de construcción participen los funcionarios, no así en lo que formalmente le compete específicamente a la autoridad pertinente. En eso no hay dos opiniones, ¿eh? En eso sí, obviamente, hay una autoridad que tiene la potestad de hacer o de establecer, digamos, la dictación de un decreto con fuerza de ley o eventualmente un reglamento, ¿eh? No sé si me explico. Quiero primero leer cómo quedó exactamente el artículo que aprobamos, el 6º. Dice, en la confección del señalado reglamento se deberá necesariamente contemplar la participación de la o las entidades nacionales que agrupen a las asociaciones de funcionarios del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y la Dirección de la Biblioteca, Archivos y Museos. Quiero decir que la indicación que yo escribí va exactamente igual, es lo mismo, considerar la opinión de dicho funcionario, no es perentorio ni es obligatorio, más, incluso menos que esta otra. Claro, para que quedara como la cosa. Ministro, sí. Ministro. A ver,
A ver, ustedes entienden que cuando el Ejecutivo manda esto, lo que hace explícitamente, y debe ser por primera en la historia, es que efectivamente lo que se está trabajando es con los funcionarios. Nosotros tratamos de ver con la NIVIA, en ningún otro ministerio de creación salía ni siquiera remotamente una palabra referente a que esto se hacía con los trabajadores. Acá nosotros lo que hemos tratado de hacer es que quede constancia del proceso que se está viviendo. Esto no lo vamos a inventar a futuro, ya está pasando y ha pasado desde el primer día que empezamos a estructurar. Estoy cansado por eso, ese tono. La indicación sustitutiva. Entonces, la pregunta es lo siguiente: ¿de qué forma se puede tomar conocimiento de la opinión si no es a través de un proceso participativo? No lo sé. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es que no se declare inadmisible, me van a retar, para que haya una participación real. Pero usted le pone una redacción que podría eso ser anulado después en sala y nos quedamos sin nada. Tomará conocimiento de la opinión. ¿Qué mejor manera que el proceso que estamos llevando a cabo, que es en cada una de las etapas, estar trabajando en mesa y logramos algo extraordinario para el DFL, ¿sí? Que es tener una mesa de trabajo donde está por primera vez presente además Hacienda, Educación, la Asociación de Funcionarios y la DIVAM, más el Consejo. Entonces, yo lo que quiero decir es que puede ser que acá estamos un poco quisquillosos, pero tomar conocimiento de la opinión es más que solamente escucharlo y ver si lo integramos o no, es sentarse con ellos a trabajar. Y eso es lo que está sucediendo. Entonces, la redacción que ustedes plantean, que ya lo discutimos la otra vez y que hicimos referencia a esto, porque acuérdense que nos fuimos a esta indicación sustitutiva, o sea, ¿se acuerdan que fuimos a esta para poder explicarlo? Nos parece que es suficientemente claro el espíritu y lo que se está tratando de hacer. Con la otra redacción, queda para dictaminación de los derechos con fuerza de la autoridad deberá. Hay un tema impositivo ahí que ya lo estamos haciendo. Entonces, es como que ustedes me estén forzando algo que ya estamos haciendo, siendo que el espíritu ya está. Eso es todo. Sí, sí. Miro a la izquierda con mucho gusto. Diputado Teller, tiene la palabra. Y después la diputada Maya. Sí, yo, entre el carácter imperativo de tomará conocimiento o deberá, no encuentro la diferencia. Creo que la diferencia está en que quede de manifiesto que será a través de la participación. Entonces puede decir, tomará conocimiento de la opinión a través de la participación de la o las entidades nacionales. Eso cambia, pero eso deja establecido que hay participación. Además, yo no sé por qué el Ejecutivo tiene tanto prurito en esto de la participación, a pesar de la buena voluntad del ministro, pero de que quede establecido, siendo que no es una participación vinculante. Porque si estuviera la palabra vinculante de por medio, ahí serían coautores, colegisladores, y eso no es así, no puede ser. Diputada Maya Fernández. Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que apoyar lo que acaba de decir el diputado Teller, yo creo que la mejor expresión, porque, ministro, a través de usted, presidente, usted tiene la mejor voluntad, pero los gobiernos duran 4 años, por lo menos hasta ahora. Y tomará conocimiento de la opinión, para mí, puede ser lo que usted diga, sí, que se hace actualmente, que es escucharlo, pero el día de mañana tomará conocimiento que alguien le entrega una hoja con una minuta y tomó conocimiento. Entonces creo que si bien existe la voluntad, hay que pensar que esto es para el futuro, es decir, no es solo para la hora. Y en ese sentido, lo ha dicho el diputado Teller de la mejor forma, creo que su frase es. Muchas gracias. No, voy a hacer la redacción. Entonces, diputado Espinosa. Solo una observación, porque está bien, yo creo que el ánimo que ha imperado durante toda la tramitación del proyecto de ley ha sido justamente de cara a los funcionarios del Consejo en sus distintos estamentos. Sin embargo, en el proyecto de ley hay una disposición que la trae la mayoría de los proyectos de ley cuando supone la generación de una nueva institucionalidad y que traspasan todo lo que es este cambio de funcionarios hacia la nueva institucionalidad a un reglamento. Y esta no es la excepción.
O sea, aquí en el proyecto de ley, cuando lo discutimos, lo analizamos, en ninguna parte hace referencia al detalle técnico del traspaso de esos funcionarios. Entonces, no es el temor. Yo tengo confianza en mi gobierno, en los ministros de Estado, pero el temor es que esta administración termina y también cambian las reglas del juego. Entonces, si nosotros no consignamos claramente en la ley que el reglamento y el diseño y construcción del mismo va a ser con la participación de las organizaciones a nivel nacional, yo creo que eso nos daría garantías, no solamente a los parlamentarios, sino que también, y mucho más, a los trabajadores, a los funcionarios de esos servicios públicos, de que esto va a tener un régimen de continuidad y no va a ser alterado por una visión distinta respecto de cómo tiene que ser la relación entre el empleador Estado y los funcionarios. Eso, presidente. Gracias. Sí, señora Nivia Palma. Primero, presidente, por su intermedio, señalar que nuestra voluntad ha sido siempre la participación, pero como estamos dentro de un ordenamiento jurídico, tenemos, y una pega de repente desagradable de quienes somos abogados, tenemos que buscar el lenguaje que permita que efectivamente la norma prospere, porque si no, el espíritu que buscamos finalmente se topa en temas de constitucionalidad o de otra manera. Entonces quiero de verdad decir esto porque es un sentimiento muy profundo el que nos embarga de trabajar con nuestros funcionarios. Entonces yo, de verdad, con mucho respeto digo, sugiero que de alguna manera se pueda retomar la propuesta que hizo el diputado Tellier, que plantea la idea de que la autoridad tomará conocimiento de la opinión a través de un procedimiento participativo, y que eso evidentemente deja la norma, desde el punto de vista estrictamente jurídico, limpio para que no haya ninguna dificultad. Eso quería decir. ¿Cómo sería entonces el texto? ¿Cómo eventualmente quedaría? A ver. Tomará conocimiento de la opinión a través de un proceso participativo de las entidades. Exacto. Yo soy Ya, entonces, esta sería una indicación que tendríamos que firmar todos. Sí. A ver, por acuerdo a la comisión, este artículo quedaría de la siguiente manera. Para la letra 9. Para la dictación del o los decretos con fuerza de ley de conformidad al presente artículo, la autoridad tomará conocimiento de la opinión a través de un proceso participativo de la o las entidades nacionales que agrupen a las asociaciones de funcionarios del Consejo Nacional de Cultura y las Artes y la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. ¿Ok? ¿Sí? Se va a tomar la votación allá. Y por lo tanto, vamos a tomar la votación de este artículo de esta manera, con esta indicación, con este acuerdo, digamos, de la comisión. Señora secretaria, tome esta votación, por favor. Señor Espinosa. Señor Faría. A favor. Señora Fernández. A favor. Señor Poblete. Perdón, ¿estamos votando lo que acabo de leer? 6, 7, 8, 9 o solamente la indicación? No, solamente la indicación. Entonces, a favor. Señor Tellier. a favor. Señor Torres. Ya, habría que votar el artículo completo. Que el a mí no me... No, Pepe, un momento. A favor. No, ¿está aprobado? Es que tengo que tocar la campana. Bien, queda aprobado entonces el artículo 9 en los términos señalados. Y además, el 253 y 254 se entenderán rechazados. ¿Ok? Y la indicación mía también, bueno, la mía está retirada estaría retirada la indicación. ¿Ok? Bien, como estamos sobre la hora, sugiero que la próxima sesión sigamos la votación completa. ¿Ok? ¿Puede votarlo completo el artículo segundo? Transitorio. ¿Está seguro? Transitorio, todo bien. Muy bien, vamos a votar entonces el artículo transitorio número 2 en votación, con todas las indicaciones aprobadas por esta comisión. A favor. Señor Espinosa. A favor. Señor Faría.
A favor. Señora Fernández. A favor. Señor Poblete. A favor. Señor Radger. A favor. Señor Tellier. A favor. Señor Torres. Bien. Queda aprobada entonces el artículo 2 transitorios con todas las indicaciones ya señaladas. Aprobada, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.